Bueno, muy buenas noches para todos, bienvenidos. Este es nuestro tercer capítulo del Estado del Arte de la Reforma a la Salud. Este es un ejercicio que decidimos era el momento para empezar a trabajar con los señores presidentes de las sociedades científicas y con miembros de sus asociaciones. La invitación para estos webinares es absolutamente abierta para todos los miembros de las sociedades. Nos interesa contribuir al conocimiento de cómo va el proceso y cuáles son los aspectos importantes que desde las sociedades científicas, desde la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas y desde el Acuerdos Fundamentales, que es el grupo macro en el cual estamos trabajando desde hace ya aproximadamente 2 años, cuando iniciamos todo el proceso de revisión del proyecto de ley 339, que hoy es pues la sexta enmienda que está cursando en la sala de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. El día de hoy tengo el gusto de presentar al doctor Pedro Joaquín Velandia. Él es abogado, especialista en Derecho Administrativo, maestría en Derecho Médico, socio fundador de la Sociedad Colombiana de Derecho Médico, asesor jurídico nuestro de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas y de otras asociaciones científico-gremiales, y con juez de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito de Bogotá, en un tema que es fundamental, como vienen siendo los temas que hemos venido presentando y los que vamos a seguir presentando, pero este es atinente al talento humano en salud y es un tema que tiene unas particularidades de las cuales el doctor Velandia nos hablará. Estamos hablando de la autonomía y la autorregulación para el talento humano en salud colombiano. Doctor Velandia, bienvenido, y a todos ustedes muchas gracias por estar presentes. Gracias, doctora Dora. Muy buenas noches a todos. Hoy estamos, como dice la doctora Dora, continuando con nuestras charlas, como ambientando lo que ha sido la reforma de la salud y lo que ha sido el trabajo pues, que se ha hecho desde, como le dijo la doctora Dora, desde hace bastante tiempo, tanto con el proyecto de ley 339 como con todo lo que antecedió a la presentación del proyecto de reforma de la salud. Voy a compartir pantalla. Un momentico, por favor. Bueno, hoy quiero tocar el tema, o pues me tocó a mí tocar el tema de la autonomía en el ejercicio médico, la relación médico-paciente y la autorregulación eh, en la reforma de la salud. Y iniciando, podemos decir que el proyecto de ley lo que quiso hacer inicialmente fue presentar una autonomía y una autorregulación bastante limitada. Y limitada porque, si ustedes recuerdan, el proyecto de ley incluía unos nuevos tipos penales para quienes estuvieran ejerciendo su práctica profesional. Esa situación fue bastante discutida, y al punto de que no pasó ni siquiera una de las enmiendas. Inmediatamente se presentó, inmediatamente todos pusimos en el grito en el cielo, porque no podía ser que tras de que el ejercicio médico, y puntualmente voy a hablar del ejercicio médico, tratando de hablar de todos los profesionales de la salud, pero puntualmente el ejercicio médico no se podía restringir de tal manera que ya incluso existieran tipos penales que fueran a atacarlo y atacar la autonomía de este ejercicio. A raíz de eso surgió, bueno, como les digo, se decantaron esos tipos penales, quedando solo un título que hablaba de autonomía y de autorregulación, en donde se incluyó el famoso artículo 123, que hablaba de la relación médico-paciente. Y el problema de este artículo 123, que todos terminamos conociéndolo por todo lo que se hizo a través de sociedades científicas, era que estaba prácticamente cambiando la naturaleza de la actividad médica
volviéndola una actividad que de años ha sido reconocida como una actividad de medios, cambiándola a una actividad de resultados. ¿Por qué? Porque sencillamente indicaba que el médico tenía que resolver eh, las necesidades del paciente, puntualmente lo decía así, y pues es una cosa que jurídicamente no es procedente, en la práctica médica no es procedente, legalmente no es procedente, no sé si ustedes sepan, pero desde el año 2007 la Ley de Talento Humano en Salud determinó que, que las obligaciones generadas en la prestación del servicio de salud eran exclusivamente de medios. Incluso podemos ir más allá y decir que la jurisprudencia ha dicho que incluso, perdón la redundancia, en la práctica de la cirugía plástica estética, la responsabilidad es estrictamente de medios. Aquí hay un paréntesis que dice que a menos que el profesional comprometa el resultado. Pero esto, les soy honesto, llevo casi 25 años en este ejercicio de responsabilidad médica y no he visto la primera vez que un médico comprometa su obligación o se comprometa con un paciente a obtener un resultado. Entonces esto era lo que estaba generando, o este fue el ruido que generó el artículo 123, por eso exigió una pronta manifestación nuestra. Afortunadamente, por muchos medios fuimos escuchados, o sociedades científicas fue escuchado, y se logró con el apoyo tanto de los abogados de sociedades científicas como de la SCARE, una redacción más amable. Y digo más amable porque incluso yo todavía no estoy convencido de que el artículo debiera existir, pero se logró una redacción más acorde, o más que amable, más acorde con la práctica médica, la jurisprudencia y la ley. ¿Mm? Entonces, el artículo quedó básicamente en que la relación médico-paciente es el eje vertebrador de la profesión médica. ¿Mm? Y habla sobre la relación entre el profesional médico, el equipo de salud y el paciente. ¿Mm? Todo bajo el principio de la autonomía del profesional, la ética, la libertad, la autorregulación y el profesionalismo. ¿Mm? Esto es lo que nos quedó del artículo 123, un artículo, como les digo, más acorde con lo que la jurisprudencia, o mejor, con lo que la realidad profesional está dando. Obviamente se quitó la parte de que estaba en la obligación de resolver y se dijo que el médico tenía que poner todo lo que siempre se ha dicho, que el médico está en la obligación de poner todo su conocimiento en pro de tratar de llegar a un resultado o buscar la mejoría de la salud del paciente, más no una obligación de resultado. Una cosa importante, Federico, si me puedes ayudar en cualquier momento que haya una pregunta, podemos interrumpir, no se preocupen, y esto lo hacemos es más por tema de tiempo, porque de pronto nos vamos a quedar cortos de tiempo y no vamos a tener tiempo para preguntas. Entonces, cualquier pregunta que surja, Federico, si me puedes ayudar en eso para resolverla inmediatamente. Por supuesto. Y bueno, entonces vamos a lo que es la autonomía y la autorregulación. Aquí voy a citar al doctor Stevenson Marulanda, quien muy acertadamente advierte que en el ejercicio en el régimen de salud existe todo un cementerio de leyes muertas. ¿Y a qué voy con esto? A que si miramos lo que existe en la actualidad en la legislación colombiana, podemos evidenciar que la autonomía y la autorregulación no son temas que nacieron con la reforma ni que se están desarrollando con la reforma. Son temas que se pronunciaron desde hace mucho tiempo, como podemos ver, tener en cuenta, como mejor podemos ver, está la ley 23 del 81, que es el Código de Ética Médica con su decreto reglamentario. Estamos hablando que es una ley que nació hace 42 años. Desde ahí ya se empezaba a hablar de autonomía y de autorregulación. Y hablaba de autonomía porque sencillamente le decía al médico que él era el que tenía a su cabeza en su cabeza la relación médico-paciente. Y autorregulación porque igual le dice al médico, usted no puede actuar eh, o no puede poner en riesgo injustificado a su paciente. Usted tiene que explicarle los riesgos. Todo eso es un ejercicio de autorregulación que siempre ha estado reconocido, lo que pasa es que no lo hemos visto o no lo queremos ver como es, como un ejercicio de autorregulación. Ya más formalmente,
se presentó en la ley 1164 del 2007, la ley de talento humano en salud, en la ley 1438, que reglamentó o reguló el sistema de salud actual que tenemos. Y ya de manera más formal y acogiendo ya lo que ordenaba la Corte Constitucional en la sentencia T776 del 2008, pues ya está incluido en la Ley Estatutaria de Salud. Entonces, tenemos que estos principios existen, están vigentes. Lo que pasa es que no se ha querido regular. ¿Y a qué voy con esto? Hay una cosa que se está poniendo de moda en estos días es, ¿y si la reforma, o mejor, pase lo que pase con la reforma? Y aquí, cada vez se pase lo que pase con la reforma. Pase lo que pase con la reforma, la autorregulación y la autonomía existen. Mejor, la autonomía y la autorregulación existen. Y los profesionales los profesionales de la salud y los profesionales médicos están casi que en la obligación y en el derecho de exigirlos. Y ya vamos a ver cómo se debe hacer. Bueno, esto es una parte muy filosófica, la vamos a pasar muy rápido por cuestiones de tiempo. Igual entiendo que es un tema que no es nuevo creo que para ninguno. Y pues obviamente a raíz de la reforma, creo que todos los días le venimos dando vueltas y le venimos colocando definiciones y bueno, todo lo pertinente. Entonces la palabra autonomía viene del griego autos, que significa por sí mismo, y nomos, reglas de gobierno. Para la Corte Constitucional, el ejercicio médico se encuentra estructurado a partir de dos principios fundamentales: la capacidad técnica del médico y el consentimiento del paciente. ¿Esto qué quiere decir? Que en la relación médico-paciente hay dos autonomías. Está la autonomía del médico y la autonomía del paciente. Y hay una cuestión que me parece súper importante y que ni siquiera la reforma, metiéndose en el tema como tal como se quiere meter, ha querido definir, o hay un problema que el legislador no se quiere meter a dirimir ese problema y se lo están dejando a los jueces, que me parece aún menos viable, y es esa pelea que hay o que va a presentarse entre la autonomía del paciente y la autonomía del médico. Y es una pelea que se está dando en este momento. Es un problema que a nivel ético y a nivel del ejercicio de la responsabilidad médica se viene presentando. ¿Hasta dónde la autonomía del médico o hasta dónde la autonomía del paciente supera la otra? Y lo vemos con situaciones muy actuales como la interrupción voluntaria de embarazo, como la reasignación bueno, me disculpan si no es el término de la reasignación sexual, creo que eso tiene otro término, ha variado tanto que no recuerdo en este momento cómo se denomina, y pues con todo respeto lo digo porque creo que el último término, la última denominación no la tengo presente, pero también está ahí presente, incluso con tratamientos médicos en donde se está exigiendo o se le exige el paciente le exige más al médico de lo que la misma autonomía profesional le puede exigir, o le está dando. Entonces ese es un problema que creo que a futuro, y si seguimos recabando más en este tema, se va a presentar y bueno, vuelvo y le repito, lo que el legislador está haciendo es dárselo a las cortes para que las cortes sean las que, como han tenido que hacer desde el 91 en temas de salud, entre a legislar y entre a solucionar problemas y entre a reconocer derechos. Bueno, entonces eso como parte de la autonomía. Perdón. Como les decía, hay dos autonomías: la autonomía del paciente y la autonomía del médico, y ahí es donde está la parte, en la libertad y la dignidad, es donde está como la discusión más álgida entre una autonomía y la otra. Y bueno, aquí entramos a lo que es la ley, el proyecto de ley 339 como tal. Y lo que nos dice la reforma es que la autonomía profesional se refiere a la discrecionalidad que tienen los profesionales de la salud
para el ejercicio de su profesión, teniendo en cuenta los estándares establecidos en la Lex Artis, las guías de práctica clínica y los códigos de ética correspondientes. Una aclaración puntual. Esta es la definición que trae o que quedó de la decantación que hizo la Comisión Séptima o la Comisión Especial de la Comisión Séptima para presentar en la ponencia de segundo debate. Es decir, esta es la que en este momento es la que está radicada. Y pues vemos algunas situaciones como que, bueno, personalmente, y esto lo digo muy a título personal, no quiero, yo he tenido varias discusiones, incluso en el comité gubernamental hemos tenido muchas discusiones respecto de esta definición, al punto de que ya tenemos una propuesta cierta para presentarla. Y pues la primera observación que yo tengo es hasta dónde hay una autonomía que no es que no sea, o mejor, que sea del personal de apoyo. Yo no he entendido esa parte, pues por más que hemos tenido discusiones, y puntualmente lo digo de enfermería, y con todo el respeto por las personas que trabajan en esta profesión. En la práctica, y es claro que, o sea, que hay unas competencias estrictamente definidas, y en cabeza del médico es en el que está la atención. El doctor Diego Acosta, que hace parte del comité gubernamental, siempre ha propendido por esa autonomía profesional del equipo de salud, pero a mí todavía, lo he entendido en muchas partes, pero todavía en ese personal de apoyo no me ha quedado claro cómo se puede ejercer esa autonomía. Sin embargo, sí estoy de acuerdo con él, la autonomía profesional la deben asumir todos los profesionales con la salvedad que les estoy diciendo. Obviamente, estamos hablando que la autonomía se debe ejercer con la autorregulación, y decimos en el comité gubernamental, sin autorregulación no hay autonomía, y sin autonomía no puede haber autorregulación. Son dos principios que van de la mano, por lo menos en el ejercicio profesional y en el ejercicio médico. ¿Por qué? Porque es que la autonomía me da a mí esa facultad de poder actuar de acuerdo con lo que yo sé y con lo que mi ejercicio, mi ciencia médica me dispone. ¿Hay un micrófono abierto? Con el ejercicio de que la ciencia que yo practico dispone, lo podemos colocar también como el ejemplo del derecho. El derecho es una profesión liberal. La autonomía es propia de las profesiones liberales, pero pues igual yo tengo ciertos parámetros que debo cumplir, y estos parámetros pues no los doy yo, los da una autoridad superior. Pero eso no quiere decir que yo no tenga una libertad para actuar dentro de esa autorregulación, o mejor, dentro de esa regulación, y eso es lo que se llama autorregulación, que yo tengo que actuar dentro de ese espacio, y la reforma nos habla de autorregulación médica, y para mí es como el error más evidente desde las instituciones prestadoras de servicio. Hay una cosa clara, y creo que todos debemos tener, o todos deben tener en cuenta, y les solicitaría que fuera una de las cosas que les quedara por lo menos de esta charla. Si los profesionales de la salud, si los médicos no se autorregulan, va a pasar lo que quiera hacer o lo que quería hacer la reforma. Bueno, todavía lo quiere hacer. Va a pasar lo que quiere hacer la reforma, y es autorregularlos. Y para mí, o sea, ese concepto de que me autorregulen no existe. Yo me autorregulo, o sea, autorregular quiere decir que yo mismo pongo los parámetros. Entonces, los artículos de la reforma traen una falencia para mí, que es decir que las instituciones prestadoras de servicio deben integrar un comité de autorregulación. El primer error que trae ese artículo 115 es que ni siquiera enuncia
¿qué significa la autorregulación? La autonomía está definida, creo que en la ley de talento humano me parece que está definida, y si no está definida ahí, está en la ley estatutaria de salud. Pero la autorregulación no se ha definido. Legalmente en Colombia no ha estado definida. Entonces, lo primero que debió haber introducido en la ley es una definición de autorregulación. ¿Qué se entiende por autorregulación? ¿O hasta dónde debo ir en la autorregulación? Lo contrario, lo que hace la reforma es decir, la autorregulación es constituir comités de autorregulación. O sea, la autorregulación es autorregularse, palabras más, palabras menos. Situación que no puede ser de recibo y que necesariamente debe ser observada por quienes están revisando y quienes están haciendo las proposiciones. Vuelvo y le repito, nosotros estamos trabajando para seguir haciendo las proposiciones, no solo respecto a este tema, sino de todos los temas que competen que nos competen como médicos, como Asociación Colombiana de Sociedades Científicas y como Talento Humano en Salud. Nosotros seguimos trabajando, hemos venido trabajando, como ya les dije, desde hace varios tiempo en eso. Y se han hecho las proposiciones y se seguirán haciendo y se seguirán tocando las puertas a través de lo que se denominó, o el grupo que se denomina acuerdos fundamentales, que es como la cabeza de todo el gremio de la salud. Entonces, ese artículo debe ser reformado, deben decir qué significa la autorregulación y vuelvo y le repito, para mí la autorregulación es tener ciertos parámetros y a partir de esos parámetros poder actuar, tener una base de actuación que muy claramente la da la Ley 23 del 81. Si nos dedicáramos a revisar toda la normatividad que hay, podríamos decir incluso que todo este título de autonomía y autorregulación me parece que sobraría incluso. Pero bueno, estamos en una etapa estamos como en el limbo, no sabemos si vamos a seguir con la reforma, si no vamos a seguir con la reforma, y desde que no sepamos qué va a pasar, pues tenemos que seguir haciendo aportes y diciendo y criticando y subiendo y bajando, todo desde una parte muy objetiva. O sea, aquí no estamos hablando ni de políticas, ni de subjetividad, ni de partido, ni nada de eso. Estamos hablando de lo que técnicamente ustedes desde el punto de vista médico, yo desde el punto de vista jurídico estamos viendo. ¿Sí? Un segundito, porque... Ya. Entonces, como les decía, la ley contraviene lo que es la autorregulación médica. Y hay un punto importante, y es que la redacción del artículo da a entender que los comités de autorregulación, y eso viene desde la misma ponencia original, o desde el mismo proyecto original, más bien. Ese problema viene desde ahí, y pues lo dijo desafortunadamente, y lo entendimos en ese momento, pero pues igual no era la forma de decirlo la doctora Carolina Corcho cuando advirtió que los médicos eran encargados de controlar el costo del sistema. Palabras más, palabras menos, ya no me acuerdo qué fue lo que dijo, pero dio a entender eso, que fue un escándalo, obviamente, porque pues igual el médico parte de una autonomía. ¿Sí? Y si el médico considera que un tratamiento, que un procedimiento o que un medicamento es el adecuado para su paciente, y esto está, ni siquiera, si vamos al PDS, ni siquiera hay que sustentarlo, pero si vamos al MIPRES, tiene que sustentarlo en debida forma, y lo sustenta, pues se le debe entregar el tratamiento, el procedimiento, el medicamento, lo que sea. ¿Mm? Esto a qué va, a que ese comité de autorregulación, como lo está planteando la reforma, lo que, lo que es un comité de control de costos. ¿Mm? Porque le va a decir al médico, usted puede moverse dentro de este parámetro, y lo peor, en esta institución. Y alguien criticaba muy acertadamente, entonces, si en esta institución es bueno y en esta institución es malo, en una institución me van a sancionar y en la otra no me van a sancionar. Y eso va a generar una inseguridad jurídica y va a aumentar, eso es evidente que va a aumentar la medicina a la defensiva. Entonces, como está estructurado eso, no está bien estructurado. El comité de autorregulación, si va a existir, primero no puede ser unos comités atomizados por todo lado.
no pueden estar en cada institución. Segundo, deben obedecer a parámetros más allá de lo que, o sea, llámese guías de manejo, llámese protocolos, normas como tal, que estimen la Lex Artis, que estimen una adecuada prestación de servicio acorde con lo que está en la norma, pero también acorde con lo que necesitan los pacientes. Y respetando, obvio, respetando siempre la autonomía de los profesionales, la autonomía del médico, porque pues al fin y al cabo el ejercicio médico se basa en eso, en la autonomía del profesional. Ahora hay otro punto que creo que sí se corrigió y era que no se tenían, que los comités no eran constituidos por pares. Creo que eso sí ya se contempló y por lo menos ya dijeron, estos comités deben estar constituidos por pares. ¿Mm? Pero hay un punto que hay una confusión en este articulado y es que están confundiendo la autorregulación con las juntas médicas. Y esto pasa porque, pues al hacer la decantación de todos los artículos que querían sacar, pues no se dieron cuenta que primero las juntas médicas ya están reguladas. Las juntas médicas, en mi concepto, tienen un fin en la práctica médica y ese entrar a resolver las dudas del profesional frente a una atención a un paciente cuando su misma autonomía o su mismo conocimiento no le permite absorber la duda, se cita una junta médica, pero no está para juzgar al médico. Y si ustedes se dan cuenta, si ustedes se sientan a leer el título, que son poquitos artículos, son 4 o 5 artículos, pareciera que todavía ese ánimo de coerción, de sanción para el médico, de si no lo haces, te vamos a mandar al Tribunal de Ética Médica, todavía vive, todavía existe en el proyecto de reforma. Entonces, si estamos hablando que un médico no sigue unas indicaciones de una institución, la institución puede, de acuerdo con la reforma, compulsarle copias o enviar copias al Tribunal de Ética Médica para que el médico sea investigado. Entonces yo les pregunto, ¿y cuál es la falta que está cometiendo el médico? ¿Está desconociendo la autonomía? No, lo contrario, él está ejerciendo la autonomía. ¿Está poniendo en riesgo injustificado a su paciente? No. No, porque si yo le estoy ordenando a un paciente, o si el médico le ordena a un paciente mejor, algún procedimiento, algún tratamiento, algún medicamento, es porque su lex artis, el ejercicio de su lex artis, su profesión, la evidencia científica se lo está diciendo. Entonces, lo contrario, él no pone en riesgo injustificado a su paciente, él lo que está haciendo es ejerciendo su profesión y procurando la mejora de la salud del paciente. Entonces, yo no termino de entender ahí cuál es la falta médica. No la termino de entender y creo que no la entenderé. Primero porque los artículos están mal redactados. Porque dicen algo así como que cuando haya una reiteración en la conducta, ¿cuál conducta? Entonces, los comités de autorregulación se van a convertir en una primera instancia para las faltas éticas médicas. Creo que eso tampoco es procedente. Y bueno, como para dejar preguntas, desde al inicio de la charla yo les dije que la recertificación existía, perdón, que la autorregulación existía desde hace mucho tiempo. La ley 1164, ustedes conocen que trató de implementar una recertificación obligatoria que se cayó. Sin embargo, y esto es una decisión muy acertada o una idea muy acertada, a través de sociedades científicas y otras entidades se decidió constituir el CAMEC. Claro que esto no es un comercial para el CAMEC, sino que me parece que esa es una de las más acertadas formas de ejercicio de autorregulación. ¿Por qué? Porque lo que hace el CAMEC es certificar, y lo conozco de primera mano porque asesoro sociedades científicas que hacen recertificación a través del CAMEC,
y lo que hace es recertificar cada 5 años los conocimientos que tienen los profesionales que hacen parte de esa asociación específica a través de esta asociación, que es una asociación sin ánimo de lucro, de la cual sociedades científicas también hace parte. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando la ley 1164 del 2007, y estamos hablando del 2007, ya vamos en 4 años, esa ley está cumpliendo 20 años. Cuando la 1164 del 2007 les dice a los profesionales de la salud, oiga, autorregúlense, hagan alguna forma, y es que ni siquiera les está diciendo, es que tiene que ser la recertificación porque la recertificación se cayó. Les está diciendo, de alguna manera, controlen su ejercicio profesional ustedes. No dejen que yo entre a controlarlos porque voy a poner sanciones y voy a ponerle penas, que es lo que estaba pasando o lo que quiere hacer la reforma. No, regúlense. Y regúlense. Y una de las mejores formas es esa. La recertificación es voluntaria. Es decir, es casi que un compromiso autónomo, volviendo a la autonomía, es un compromiso del profesional que dice, venga, yo me voy a recertificar porque tengo que estar actualizado, porque eso da una prestación de servicio con calidad, incluso me puede generar mayores dividendos, no sé. Pero eso es una situación que permite, o que les permite a ustedes cumplir con esa autorregulación, por un lado, y por otro lado mantenerse actualizados, y por otro lado evitar que el Estado llegue y diga, venga, si ustedes no se autorregulan, yo por cuestiones de costos los voy a autorregular. Porque una cosa es que yo le presente o el Estado me obliga a cumplir con determinada situación, y otra cosa es que yo le diga al Estado, mira, aquí está el soporte de por qué yo estoy cumpliendo con estos parámetros. Y lo digo puntualmente para los casos de responsabilidad. Entonces, una de las mejores formas que se tiene es la recertificación. La otra, que también es bastante acertada, es decisiones acertadas. Cuando yo estoy hablando con la doctora Dora, o mejor, cuando yo empecé a conocer decisiones acertadas, yo creí que muchas sociedades científicas iban a entrar en el cuento, en el rollo de las decisiones acertadas, porque primero me parece un programa súper interesante. Y es un programa súper interesante no solo para la autorregulación, sino para eh, el ejercicio de la responsabilidad. Entonces, de acuerdo con lo que dice la página de Decisiones Acertadas, la iniciativa busca el mejoramiento del sistema de salud, seguridad del paciente, que es lo primordial y lo que nos lleva muchas veces o no muchas veces, lo que ese debe ser el objetivo de la prestación del servicio, pero también es la autorregulación médica y el ejercicio de la autonomía. Como pueden ver, este es un punto clave para que las sociedades, quienes no han acogido este programa de decisiones acertadas, se animen. Se animen porque esa es otra forma de autorregulación. La autorregulación es obligatorio autorregularse, pero la ley no les está diciendo autorregúlense de esta u otra manera. No. ¿Por qué? Porque es autorregulación. Yo miro cómo me regulo. Y yo miro cómo me regulo o sea, yo como sociedad promuevo la recertificación, la recertificación voluntaria de mis asociados. Y por otro lado, pues inicio programas como este de decisiones acertadas que también van a servir para lo mismo. Entonces, como se pueden dar cuenta, estamos desde hace casi 20 años con la posibilidad y con la amplia posibilidad de poderse autorregular en su profesión, pero no le hemos hecho un ejercicio cierto. Cuando hay posibilidades de hacer ese ejercicio cierto, no sé qué pasa, no sé por qué no hay credibilidad en ejercicio, sin decir que no sean, que no sean efectivos los dos, porque los dos son muy efectivos, los dos medios que se tienen en este momento. ¿Y por qué no de crear más? La invitación es a que ustedes promuevan su autorregulación, no dejen que el Estado los autorregule. Primero porque no va a ser autorregulación, lo que va a hacer es regular y sancionar. Así como el libro, vigilar y castigar.
Entonces, eviten eso, eviten, primordialmente eso es como el mensaje que quiero que quede acá. Repito, independiente de lo que pase con la reforma, si continúa, si no continúa, lo cierto es que hay unas normas de autorregulación y autonomía, lo cierto es que se pueden desarrollar sin necesidad de mayor reglamentación. Estas no son normas que necesariamente el ministerio tenga que reglamentar de ninguna manera. De hecho, si ustedes se van a la reglamentación de las guías y protocolos de la resolución 3100 de 2019, ahí dice puntualmente que el profesional prestador de servicio, el profesional prestador de, no mentiras, los prestadores de servicio, incluidos los profesionales independientes, deben adoptar, acoger o desarrollar guías de manejo y protocolos. ¿Eso qué me quiere decir? Que yo mismo lo puedo hacer como profesional independiente y que no necesito que nadie me lo imponga. Lo que tengo es que soportarlo, obviamente. ¿Mm? Y eso pues ustedes lo conocen muy bien. Pero miren que no hay una necesidad de una reglamentación de que el ministerio diga, mire, es que usted tiene que acogerse a esto, a esto, a esto, porque eso es autorregulación. Ustedes se tienen que constituir en comités de autorregulación para que este comité les imponga normas para que ustedes pongan en práctica en esas instituciones. Para mí eso no es autorregulación, de ninguna manera. ¿Mm? Y eso viola el principio de autonomía profesional. Totalmente. Obvio. Vuelvo y les repito. La idea es moderar los artículos. La idea es tratar de hacer un ejercicio objetivo, y si la reforma pasa, pues la idea es que estos artículos no perjudiquen el ejercicio profesional de los médicos. Creo que no es nada más por tiempo. Si tienen alguna pregunta, mucho gusto. Bueno, muchas gracias, doctor Velandia. Hay varios comentarios y varias reflexiones acá en el chat. Algunas de ellas ya han sido abordadas durante la charla. Como ven, el tema de autorregulación y autonomía no es fácil. Créannos que hemos invertido mucho tiempo tratando de precisar el significado de cada uno y el alcance de cada uno en la práctica médica, en la Lex Artis y en la ética, y también en los mecanismos administrativos que hoy en día con los que hoy en día se cuenta en las entidades prestadoras de servicios de salud. Le voy a compartir algunas de las observaciones que tiene usted aquí en el chat. Hay un comentario respecto a que enfermería no es un personal de apoyo, que es una profesión con 5 años de estudio, con año rural, con especialización, con maestría y doctorados, que no es un personal de apoyo. Primero, es digamos el primer comentario, y acá lo que hemos discutido en el grupo gubernamental es que el tema de autorregulación ojalá se aplicara para todas las profesiones, pero que en principio digamos que es la profesión médica la que tendría la responsabilidad mayor de desarrollar los mecanismos para la autorregulación, y que ojalá pudiera extenderse a las otras profesiones, y que también, y era un poco lo que planteaba el doctor Velandia, y que en qué medida la autorregulación también se puede hacer tanto desde cada profesión como desde el equipo interprofesional, que ahí es donde, digamos, no hemos podido llegar a un acuerdo ni a una comprensión clara en términos de la ley también de cómo podría hacerse esa parte. Dice que, y aquí viene la confusión que siempre tenemos, doctor Velandia, a ver si, yo creo que usted lo tocó ya, que es el tema de autorregulación. Ya existe los comités de auditoría internas y externas. Eso es autorregulación. Ellos ejercen autorregulación, los comités de auditorías internas y externas. Pues Doc, para mí no es autorregulación porque al fin y al cabo es una auditoría, y una auditoría no es autorregularse. Para mí personalmente, obviamente acepto cualquier opinión en contrario, pero para mí eso no es una autorregulación. La autorregulación debe nacer y tomando las palabras tuyas, la autorregulación debe nacer desde la profesión o desde la especialidad, llámese una especialidad médica, de enfermería, de odontología, del que sea. De ahí debe partir la autorregulación.
Ya le doy la palabra al doctor Romero y para redondear aquí el tema es que justamente lo que se está proponiendo y hay unas proposiciones que se están enviando al legislativo con el fin de que precisamente tratemos de precisar unas observaciones que se van a enviar y que se están enviando al legislativo para precisar cómo desarrollar la autorregulación y la autonomía. Enseguida, doctor William. El tema de CAME creo que ya fue abordado. Ese sí es una verdadera autorregulación y es una recertificación voluntaria. Eso yo como profesional tomo la decisión de capacitarme y de lograr un puntaje que demuestre que yo estoy actualizada. Doctor Romero, tiene la manito levantada y después sigo con las observaciones acá en el chat. Adelante, doctor Romero. Doctor William Romero, ¿tiene la manito levantada? Ahí lo oímos. ¿Sigo yo? Oh, no sé. Doctor Romero, sí señor. Doctor William Romero. Robles. William Robles, perdón. Okay. William Robles, sí señor. No, tranquila. Bueno, no, pues la reflexión es la siguiente. Yo creo que este problema de la autorregulación en la reforma obedece más a una confusión que tiene la reforma y a una deficiencia que tiene frente a cómo controlar realmente el gasto que puede generar la demanda inducida por parte del equipo médico y los trabajadores de la salud. Porque pues ninguna estructura de la reforma está orientado a generar control. Simplemente abre y abre y abre espacios, abre campos que desde el CAP se pueda formular todo, se pueda solicitar todo, se pueda gestionar todo. Y pues todos sabemos que el equipo que está en los puestos de atención básicas, pues no son los que tienen la capacidad mayor resolutiva posible. O sea, y ahí viene un problema desde el entrenamiento. El entrenamiento no ha sido para tomar decisiones resolutivas, sino para decisiones altamente tecnificadas, altamente de medicina basada en la evidencia, que muchas de ellas no son las más económicas ni las de mayor control del gasto posible en salud. Como la reforma tiene un talón de Aquiles que no tiene controles, pues piensa controlar a punta de la autorregulación y a punta de mandar los médicos en su ejercicio, en su sano ejercicio, a aspectos disciplinarios. Y es más, integra algo que yo creo que ninguna reforma en Colombia lo ha hecho, y yo no sé si eso lo lleva a ser una reforma estatutaria o no, integrando al Ministerio de Justicia de la Corte Constitucional dentro de la garantía de la prestación o del aseguramiento de los accesos a los servicios de salud. Digamos, porque el sistema judicial hasta ahora ha sido aparte para poder tener la libertad de sancionar, para tener la libertad de juzgar y no un actor más inmerso dentro de las decisiones del sistema. Entonces, pues como hay un talante, hay un faltante allí en la reforma de saber cuál es el control y es una promesa frente a una resolutividad frente a un grupo de profesionales que no han sido entrenados en ese sentido. Es decir, viene más atrás, viene desde los aspectos de la misma formación del talento humano y la reforma pues no tiene tiempo para ello, pues se apoya en la autorregulación como ente o como mecanismo de control del gasto en el sistema, lo cual es un despropósito completo. Entonces yo creo que acá la confusión de la autonomía y de esto viene es por las mismas debilidades de la reforma en que está estructurada a punta de comités y consejos que no asumen responsabilidades frente a unas decisiones que sí requieren que se asuman responsabilidades y termina en la punta de la cuerda más floja con el marco de la autonomía profesional. Gracias, doctor Robles. ¿Algún comentario, doctor Velandia? Sí, para complementar lo que dijo el doctor Robles, de pronto uno de los problemas
más graves que se ha evidenciado el sistema son las barreras de acceso. Cuando ahorita doctora Dora me comentaba, me preguntabas por los comités de auditoría, lo que se vio en la práctica es que lo que se constituyeron esos comités fue en barreras de acceso. Si revisamos la redacción de los artículos, esto no va a cambiar. Los comités de autorregulación, como están redactados, van a constituir barreras de acceso para la atención de los pacientes. Entonces no se soluciona nada. Y lo que sí se está generando es, como dice el doctor Robles, una confusión y que está buscando soluciones en la sanción, ¿no? Que es lo que, es lo que tenemos que evitar a toda costa. Y si me permite, yo podría además complementar con el tema del ejercicio individual que tenemos que hacer, que recoge en tanto profesional especializado, pero también un ejercicio que deberá recoger unos acuerdos en la sociedad misma, ¿no? De especialista en particular. Y aquí es como para traer otra vez el tema que mencionó el doctor Velandia, de decisiones aceptadas. Este ha sido un ejercicio muy interesante. Aquí en Colombia se llama nosotros la llamamos decisiones aceptadas, somos uno de los países pioneros en América Latina en desarrollar esta estrategia, pero es una estrategia que en el resto del mundo se llama Choosing Wisely. Y lo que hemos visto en este tiempo que venimos trabajando con este proyecto Bandera de Sociedades Científicas es que se genera una reflexión respecto a no solamente el tema del control del costo-beneficio, que es lo que está planteado en este momento en la mesa, que lo plantea el doctor Romero y que eventualmente la ley pudiera centrarse solamente en eso, sino que también es una estrategia que permite que haya un ejercicio de ética y de evidencia científica al interior de las sociedades para elegir unos qué no hacer, que no le generen al paciente ni medicalización ni sobrecostos al sistema. No quiero decir con esto que decisiones acertadas sea una estrategia para control del gasto. No, estamos diciendo que estrategias acertadas es una estrategia para reflexionar respecto a las mejores decisiones que una especialidad en particular o varias, porque estamos viendo que se traslapan algunos no hacer entre varias sociedades científicas que generen un beneficio para la persona, que no le complejicen una patología que evidentemente pudiera llevarlo a mayores gastos, a mayores costos, tanto sociales como individuales, como de recursos en salud. De modo que usted tiene razón, doctor Romero, el doctor Velandia nos lo asevera, pero justamente lo que tenemos que hacer es ir más allá de ese concepto de que la autorregulación es solamente para controlar costos y para castigarnos. Tenemos que sobrepasar ese concepto. Bueno, muchas gracias. No veo manita levantada, sigo aquí con mi chat. Hay un comentario respecto a lo que siempre hemos venido discutiendo, que entonces son las IPS o las EPS las que definen qué es lo que el paciente necesita y qué es lo que determinan si ese tratamiento se puede o no suministrar, y lo que tienen el conocimiento técnico son los médicos, no los administrativos de las EPS, justamente es lo que venimos diciendo. Y en este proceso de decisiones aceptadas, una vez se surte, digámosle, el ejercicio colectivo dentro de una sociedad específica para definir unos no hacer, viene la segunda fase, que es la fase de cómo yo negocio, relaciono estos no haceres o estos encuentros con las voluntades de los pacientes, ¿no? A todos nos pasa que el paciente ya viene con una lista que sacó del doctor Google de todo lo que quiere que le den. Entonces, digamos que un poco eso también puede sumarse allí para transar con el paciente respecto a lo que más le conviene y lo que más necesita. Dice, la autorregulación no existe, o cómo se la llama a que las CPS, o cómo se le llama a que las CPS exijan y le digan al médico que debe formular, doctor Velandia.
¿cómo se denomina eso? ¿Cómo se denomina esa presión que ejercen las EPS sobre los profesionales de cuando le Pues indican? eso es una barrera de atención. Y ese es el ejemplo más claro de la barrera de atención. Porque, y volvemos a la historia, si vamos a la ley 23 del 81, el médico pasa el ejemplo más claro era el tiempo de atención. El Código de Ética Médica dice, el médico debe dedicar el suficiente tiempo a la atención de su paciente. Palabras más, palabras menos, dice el Código de Ética Médica. Y desde siempre se intentó, por parte de las EPS, limitar ese tiempo. Limitar, limitar, limitar. Al punto que se sacó una norma diciendo que los médicos generales debían mínimo gastar 20 minutos y el especialista no tiene un tiempo. Pero ellos siempre lo limitan. Entonces, cuando se mete la EPS en esas decisiones, ahí está, no solo violando la autonomía, sino metiéndose en campos que no puede. Y lo que yo le contestaba a muchos médicos cuando me preguntaban si les hacían caso a las EPS, yo les decía, mire, dígale a la EPS no va a entrar, no va a ir al Tribunal de Ética Médica a explicar por qué solo pudo atender al paciente de 20 minutos o 10 minutos. Eso no lo va a hacer. El que va a tener el problema es el médico. Y al que van a demandar es al médico, no a la EPS. ¿Por qué? Porque es que no le dedicó el tiempo suficiente al paciente. Entonces esa es la forma como o para mí fue la forma como de decirle a los médicos, venga, no se deje manipular por las EPS o por las decisiones de las EPS. Ahorita obviamente si lo trasladamos a situaciones de medicamentos, se está resultando aún más complicado y yo he visto incluso situaciones en donde el médico ordena medicamentos que están incluidos en el PBS y la EPS hace todo lo posible por no ordenar el medicamento o por no darlo al paciente. O pasa con exámenes diagnósticos. Alguno que venían haciendo en una especialidad que llevaban haciéndolo como, no sé, me decían que, por ponerle un término, 10 años, y ahorita la EPS salió diciendo que era un tratamiento experimental. Entonces le mandamos un derecho de petición diciendo el experimental de dónde, si usted lo venía incluso aprobando. Y si no está excluido del PBS, entonces, ¿por qué está? Y se lo dicen al paciente, entonces, ¿quién es el que queda mal? El médico, porque el paciente lo primero que va a coger es la carta y le dice al médico, venga, ¿usted por qué me está ordenando cosas experimentales? Y el médico es el que queda en la mitad, como siempre ha pasado, desafortunadamente. Entonces, es esa manipulación que con la reforma, como está redactado, me repito, no va a cambiar, va a seguir y ahora con un componente adicional y es un comité de autorregulación que se están, me disculpan el término, o sea, ya me estoy metiendo como mucho ya a pelear, pero se lo están inventando. Entonces, eso es lo que se debe evitar o tratar de eliminar. Bueno, muchísimas gracias a todos. Les cuento, les contamos, estamos trabajando independientemente de lo que pase con la reforma a la salud, si pasa o no pasa, nosotros como parte de acuerdos fundamentales tenemos el compromiso de regular la ley estatutaria, que es la columna vertebral del sistema de salud en el país. Ese proyecto de ley 339 se presentó digamos, como un intento de regular la ley estatutaria, pero ustedes ya saben pues todo lo que ha pasado en el camino. Y en este momento creemos que lo que tenemos en la Cámara que está haciendo trámite, pues también consideramos que tiene muchas falencias y una de ellas, y muy grande, es todo este tema de autorregulación y autonomía, y estamos trabajando, estamos generando lo que consideramos nos puede Pero carísimo servir. los últimos meses, yo no me había fijado, estamos pagando es que Perdón, 200. perdón, que nos puede generar aportes, seguridad y provecho para el talento humano en salud. Seguiremos conversando de esto, es un tema muy interesante para todos, créannos que no es fácil, este tema en particular es complejo porque no hay mucha elaboración alrededor de él, y con relación a algunos temas que tienen que ver con
con tema laboral, que por aquí lo vi en el chat, pues vamos a tener también un webinar respecto al tema, que también hemos venido trabajando largamente en sociedades científicas en conjunto, pues al interior de acuerdos fundamentales. Para todos, muchas gracias por haber estado aquí. Para la próxima, muchas gracias, doctor Velandia, excelente su presentación. Y vamos a tener un cuarto capítulo que ya les participaremos sobre el tema de financiación otra vez para ir entendiendo qué es lo que está pasando y cuáles son los obstáculos que hemos venido encontrando en este ejercicio juicioso de revisión, análisis y propuestas durante todo este tiempo en conjunto con el Comité Gubernamental de Sociedades Científicas y los grupos de trabajo que desde acuerdos fundamentales hemos generado. Sociedades científicas participan en el de talento humano en salud y en el de modelo IAPS. Y bueno, estamos a la orden para quienes quieran ingresar en estos grupos, solamente hacérnoslo saber a través de nuestro director ejecutivo, Federico García, que está aquí. A todos muchas gracias, al equipo muchas gracias por el apoyo y nos vemos dentro de 8 días con un cuarto capítulo del estado del arte de la reforma de la salud. Muchas gracias.